imagen, tener una buena imagen, cualquiera que sea nuestra edad, desde luego, es importante. Y por eso vamos a hablar ahora de cirugía estética positiva. ¿Qué es exactamente esta cirugía estética positiva? ¿Qué tiene de diferente? Bueno, yo diría que lo de diferente es relativo, porque si bien nos dedicamos a mejorar el aspecto físico con la cirugía estética, sí que tiene mucho que ver con el ámbito psicológico. Hay que ponerse en manos de los profesionales. Eso es muy importante, que toda la información es poca y que luego la reflexión la tiene que tomar y la decisión la tiene que tomar el paciente. Entonces, y cuando tenga la más mínima duda puede volver y podemos volver a hablar sobre el tema. Hay que decirle lo que se puede hacer y no lo que a lo mejor el paciente quiere, ¿no? Podemos llegar hasta aquí con la máxima realidad y con máxima veracidad. Las garantías también. Claro. ¿Cómo varía, doctor, la percepción que tenemos de uno mismo a la percepción cuando, digamos, nos sometemos al criterio de un profesional? Y obviamente tenemos que ponernos en manos de profesionales, porque nuestro criterio, pues bueno, pues mejor sabemos lo que queremos, pero igual estamos un poquito perdidos en toda esta, en fin, sociedad de la imagen en la que vivimos día a día. Pues nosotros estamos acostumbrados a ver el ojo clínico, que normalmente en medicina siempre se habla. Hay que hacer un diagnóstico previo, eso es muy importante, y ese diagnóstico tiene sí o sí un tratamiento. Los tratamientos es verdad que son muy variados, que la cirugía, desde luego, y además están haciendo obviamente intervenciones con un nivel de tecnología, de ausencia de riesgo. Cada vez más la tecnología está apoyando mucho también, y desde luego también la estética. Los cambios deben de ser sutiles, a mejor siempre, pero deben de ser sutiles. Toquecitos, ¿no? Poquito a poco, ¿verdad? Claro. Es una máxima de un maravilloso arquitecto que admiramos mucho, que es Mies van der Rohe, aquello de menos es más. Todo tiene un límite y todo tiene su máxima, y es quedar satisfecha la paciente o el paciente, pero no en grado superlativo. Sí, envejecer también con ese orgullo, también con esa dignidad, ¿por qué no? Con esa felicidad también, ¿no? Claro, es que todo lleva un equilibrio, eso es lo perfecto. Y hay muchas cosas en la vida que al final terminan reflejándose también en nuestro aspecto. Al final se trata de hábitos de vida saludables, ¿no? Bueno, por fuera se pueden hacer cosas, pero por dentro hay que hacer también. Y por dentro, bueno, pues una buena alimentación, el hacer ejercicio físico moderado. Cirugía estética en positivo, poniéndonos en manos de buenos profesionales. Doctor, como siempre, un placer. Siempre te veo con tan buen aspecto, además, que me dan ganas de hacerme cosas. Gracias, un placer.